¿Qué tal, amantes y haters de la historia? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Napoleón, uno de los grandes estrategas de toda la historia. Vamos a ver desde que da el golpe de estado al final de la Revolución Francesa hasta conseguir un gran imperio en toda Europa. Tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos! En el vídeo sobre la Revolución Francesa hemos visto que durante la época del Directorio la situación era de gran inestabilidad por los enfrentamientos entre monárquicos y jacobinos. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes ver este vídeo y aquí tienes toda la información sobre la Revolución Francesa. Pues bien, hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, lo que motivó que el general Napoleón Bonaparte, que había vuelto de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de estado, el golpe del 18 de Brumario, según el calendario republicano, instalando el consulado. La Constitución de diciembre de 1799 estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, el poder ejecutivo recaía en 3 cónsules. El primer cónsul, designado por la misma Constitución, era, ¿quién va a ser? Napoleón Bonaparte. Y los otros 2 solo tenían un poder consultivo, Sieyès y Ducos, que luego serían sustituidos. En 1802, aprovechando la acogida que tuvo en Francia, Napoleón modificará la Constitución y se autoproclama cónsul único, vitalicio y con poder hereditario. Durante el consulado, Napoleón procuró restablecer el orden interno, reorganizar la administración pública y reducir la inflación. Con eso, la economía volvería a crecer. Además, pretendía normalizar las relaciones con la Iglesia, ya que estaban rotas desde el año 1790. Otra medida muy importante de su gobierno fue la creación del Código Civil de Francia, conocido como Código Napoleónico. Reunía principios del derecho romano, de órdenes reales y de la legislación civil y penal vigente durante la Revolución Francesa. Este código es súper importante porque recogía los principios revolucionarios, como por ejemplo igualdad, libertad, propiedad, separación entre Iglesia y Estado, y además implantaba la libertad económica y una asistencia social pública. En el plano exterior, Napoleón consiguió restablecer la paz gracias a victorias militares y negociaciones diplomáticas. Esto, junto a las reformas que había llevado a cabo, le llevaron a alcanzar gran popularidad entre la población, de manera que consiguió convertirse en emperador de todos los franceses en 1804 a través de un plebiscito o consulta popular. Vamos a pasar a hablar ahora de las guerras napoleónicas. En 1803, Inglaterra se alió con Rusia y Austria para combatir a la Francia de Napoleón Bonaparte. 2 años después, Napoleón organizó una gran expedición para invadir el territorio inglés, pero las fuerzas navales combinadas de Francia y España, que en este momento era aliada de Francia, fueron derrotadas en la batalla de Trafalgar. Tras ese contratiempo, Napoleón abandonó, aunque no olvidó sus planes de invadir las Islas Británicas y volvió su atención de nuevo sobre los enemigos en el continente. Y así el ejército francés se trasladó a Austria. En tierra, sin embargo, el ejército de Napoleón era casi invencible. Así el ejército francés venció a las fuerzas rusas y austríacas en la batalla de Austerlitz en 1805, conocida como la batalla de los 3 emperadores, Francia, Rusia y Austria. El ejército napoleónico tenía un récord de victorias imbatibles en tierra. Las guerras napoleónicas generaron numerosos cambios en el mapa de Europa, como por ejemplo el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, que existía desde el siglo X. En su lugar, Napoleón Bonaparte constituyó la Confederación del Rin de 1806, que eran 16 estados alemanes, incluyendo Baviera y Württemberg. En general, las regiones dominadas por Napoleón acabaron formando gobiernos fieles al emperador francés. Así, su área de influencia se incrementó cada vez más. Gran Bretaña, por su parte, continuaba siendo el principal oponente de Francia. Con una poderosa fuerza naval y una economía desarrollada, resistía los ataques de Napoleón Bonaparte. Napoleón, para intentar disminuir las fuerzas de Gran Bretaña, lo que hizo fue en el año 1806 el bloqueo continental, que decretaba el cierre de todos los puertos europeos al comercio inglés.
Con esta medida, Napoleón esperaba derrumbar la economía británica para derrotarlo luego militarmente. Como consecuencia, el mercado para la burguesía francesa también sería ampliado. Con el objetivo de hacer cumplir el bloqueo continental, Napoleón Bonaparte en el año 1807 ordenó la intervención militar en la península ibérica, dirigida a Portugal, que era aliada de Inglaterra, pero en el transcurso invadió España, en cuyo trono colocó a su hermano José Bonaparte. Los españoles resistieron a la imposición del nuevo rey y se levantaron en armas contra los franceses. A pesar de la represión de Francia, las fuerzas napoleónicas no consiguieron doblegar a los ejércitos españoles y esta guerra supuso un gran desgaste humano y económico para Francia. Se calcula que hubo unas 300.000 bajas. ¿Os sabéis el chiste ese que dice Napoleón, has conquistado toda Europa? Dice, toda no, pero Bonaparte. Pero no acaban aquí los enfrentamientos. La coalición de Prusia, Sajonia y Rusia contra Francia se formó unos meses después del colapso de la coalición anterior. Prusia tomó la decisión de ir a la guerra independientemente de las otras grandes potencias. Napoleón lanzó todas las fuerzas francesas sobre el Rin. Eran alrededor de 160.000 hombres contra Prusia y se movieron con tal velocidad que prácticamente aniquilaron al ejército prusiano de unos 250.000 hombres. La siguiente etapa de la guerra llevó a la expulsión de las tropas rusas de Polonia y la creación del nuevo Gran Ducado de Varsovia. Napoleón entonces tomó rumbo al norte para enfrentarse a los restos del ejército ruso e intentar capturar la nueva capital prusiana de Königsberg. Tras las batallas de Eylau y Friedland, Alejandro de Rusia se vio obligado a firmar la paz con Napoleón en Tilsit en julio de 1807. A pesar de que los franceses eran los señores de gran parte de la Europa occidental, Francia no conseguía vencer a la resistencia de los ingleses, que frecuentemente encabezaban coaliciones militares formadas con los otros países adversarios, como por ejemplo Austria y Rusia, para derrotar al Imperio francés. El bloqueo continental era cada vez menos respetado. Prueba de eso es que en 1810 el zar de Rusia, Alejandro, rompió el acuerdo con Francia y promovió una reaproximación con Inglaterra. Como represalia, Napoleón y sus tropas invadieron Rusia en 1812. Este episodio se conoce como Tierra Quemada. A pesar de haber tomado Moscú, los franceses no consiguieron la victoria. A su llegada, hallaron una ciudad desierta y en llamas, y no consiguieron ni abrigo para descansar, ni alimentos para reponer las fuerzas de las tropas y de los caballos. Napoleón había sido cogido por sorpresa, porque el ejército ruso había recurrido a la hábil estrategia conocida como Tierra Quemada. ¿Y en qué consiste esto? Pues es la destrucción intencionada de un lugar poco antes de la invasión, para impedir la obtención de suministros. Por otro lado, se retira al contingente militar para evitar una confrontación abierta con los invasores. Esta maniobra representó un desastre para el ejército francés. Sin salida, las tropas napoleónicas tuvieron que dejar la ciudad en pleno invierno y casi todos fueron aniquilados por los ataques esporádicos realizados por el ejército ruso desde la retaguardia. También les afectó enormemente el hambre y el frío, de manera que de 650.000 soldados que tenía el ejército francés, apenas se quedaron con 27.000 hombres. La victoria total en esta ocasión fue de los rusos. Por otro lado, seguía en marcha la Guerra de Independencia Española, donde se produce la batalla de Vitoria de junio de 1813, que supondrá el fin de la ocupación francesa en España, gracias a la victoria de las tropas de Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, que ayudaba a las tropas españolas. Así se obligó a los franceses a cruzar los Pirineos. Viendo una oportunidad en esta histórica derrota de Napoleón, Prusia volvió a la guerra. Napoleón creyó que podría crear un nuevo ejército tan grande como el que había enviado a Rusia y reforzó rápidamente sus fuerzas en el este. En la batalla de Leipzig, en Sajonia, en octubre de 1813, también conocida como la Batalla de las Naciones, 191 franceses lucharon contra más de 450.000 aliados, y los franceses fueron derrotados y forzados a retirarse a Francia. Finalmente, la coalición tomó París y obligó a Napoleón a abdicar.
la derrota del ejército napoleónico fortaleció a Inglaterra y a sus aliados. Arruinado, Napoleón Bonaparte tuvo que renunciar en 1814 al trono francés y fue al exilio a la isla de Elba. La coalición liderada por Inglaterra ocuparía Francia, restableciendo la monarquía de los Borbones y colocando en el trono a Luis XVIII de Francia, hermano del rey depuesto y guillotinado Luis XVI durante la Revolución Francesa, si os acordáis. Al mismo tiempo, los países victoriosos decidieron reunirse y trazar los destinos de Europa, el nuevo mapa de Europa, organizando el Congreso de Viena. El restablecimiento de la monarquía de los Borbones en Francia fue seguido del retorno de los nobles que se habían fugado del país al inicio de la Revolución Francesa. Al volver, los exiliados quisieron recuperar sus antiguos derechos y bienes, lo que generó una enorme insatisfacción popular, que se habían acostumbrado a las reformas progresistas de Napoleón. Y en este contexto de inestabilidad social es cuando se produce el regreso de Napoleón Bonaparte, conocido como el Imperio de los 100 días. Comenzó cuando Napoleón abandonó la isla de Elba y desembarcó en Cannes en marzo de 1815. A medida que se trasladaba hacia París, fue ganando cada vez más apoyos por donde pasaba y finalmente derrocó a Luis XVIII sin haber disparado ni un solo tiro, siendo llevado a hombros hasta el Palacio de las Tullerías por la multitud que lo aclamaba. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución, de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el Imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluiría con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Napoleón Bonaparte fue definitivamente vencido por Arthur Wellesley, el duque de Wellington, en esta batalla que hemos comentado, en la batalla de Waterloo, en Bélgica, en junio de 1815. Y esta vez los ingleses lo enviarían mucho más lejos, a la isla de Santa Helena, en pleno océano Atlántico. Desembarcó en ella el 17 de octubre y allí moriría el 5 de mayo de 1821. ¿Qué pasará con Europa tras la muerte de Napoleón? Si quieres averiguarlo, no te pierdas el próximo vídeo. Tanto si eres amante como hater, ¡nos vemos!